Ahora hablaremos de la eclampsia. Esta la vamos a definir como la aparición de convulsiones tónico-clónicas que son generalizadas y que son complejas, en ausencia de otra causa, es decir, pacientes que no tengan epilepsia, por ejemplo. En una mujer con preeclampsia, previamente preeclámptica. Esta puede aparecer antes, durante o después del trabajo de parto. Su patogenia, decimos que se produce como consecuencia de una liberación excesiva de un neurotransmisor excitatorio, como lo es el glutamato, la despolarización masiva de neuronas en red, las oleadas de potenciales de acción y la hipoxia que se produce por vasoespasmos que son propios de la preeclampsia. En el diagnóstico de la preeclampsia, esto es súper sencillo. Los pródromos de la eclampsia, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, visión borrosa, tinnitus, mareos, epigastralgias, fotomas, y esos son los pródromos de la eclampsia. Posteriormente aparece el ataque eclántico, que se va a subdividir en contracciones musculares que van a tener una duración de 20-30 segundos, convulsiones tónico-clónicas que se van a manifestar principalmente a nivel de las contracciones en la cara, va a iniciar con contracciones en los músculos de la cara y posteriormente en las demás partes del cuerpo. Y el periodo de coma, que es el estadio final. Para el manejo de estos pacientes debemos tener en cuenta primero que se debe realizar con un equipo multidisciplinario, es decir, ginecobstetras, enfermeras, anestesiólogos. Se debe evitar el traumatismo materno, mantener una vía aérea permeable, administrar oxígeno a razón de 6 litros por minuto, administrar sulfato de magnesio con un bolo inicial de 4.5 gramos a razón de una ampolla en 5 minutos, más una perfusión continua a 2 gramos por hora. Debemos repetir el bolo de 2 gramos o aumentar el ritmo de la perfusión continua a 4 gramos por hora. En caso de que la vía endovenosa no sea posible, se puede administrar vía intramuscular 5 gramos en cada glúteo. Si no hay respuesta, se puede añadir diazepam 5 a 10 miligramos endovenoso en 1 a 2 minutos hasta una dosis máxima de 30 miligramos. Además, se puede utilizar también fenitoína de 15 o fenitoína de 15 miligramos por kilogramo endovenoso en 1 hora más, 250 a 500 miligramos cada 12 horas vía oral o endovenosa. Se debe manejar la hipertensión arterial con las mismas pautas de la preeclampsia grave. Se debe realizar una monitorización de la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, un electrocardiograma, poner una doble vía periférica, hacer un equilibrio ácido-base, es decir, hacer una gasometría y un estudio de coagulación después de la estabilización neurológica y hemodinámica de la paciente. Se debe realizar un rayos X de tórax para descartar una broncoaspiración y se debe realizar un control del test no estresante, ya que en patrones patológicos de la frecuencia cardíaca fetal, es decir, la persistencia de esos patrones patológicos de la frecuencia cardíaca fetal, pues son indicativos de desprendimiento prematuro de placenta. La finalización del embarazo se debe hacer en las primeras 24 horas post-convulsión. Además de eso, se recomienda estudios de imágenes como tomografías y resonancia magnética, ya que es posparto, ya que en el 90% de los casos se observa en la resonancia magnética el síndrome de encefalopatía reversible posterior. Síndrome entonces, el síndrome de Hell. El síndrome de Hell es una complicación de la preeclampsia grave. Es una complicación multisistémica del embarazo que su nombre viene dado por el acrónimo de cada uno de los datos de laboratorio que se pueden evidenciar en este síndrome. El H, hemólisis, el de elevación de las enzimas hepáticas, y P, de trombocitopenia. Fisiopatológicamente, el síndrome de Hell se va a producir porque, como ya dijimos, en la preeclampsia grave hay una degeneración, hay una lesión a nivel del endotelio, una lesión generalizada. ¿Qué sucede? En la hemólisis, esta es causada por una disminución rápida del número de eritrocitos que
se van a fragmentar. ¿Qué va a suceder? Va a haber un depósito de fibrina a nivel del endotelio vascular por ese mismo daño que causó todas las sustancias citotóxicas. Entonces, al paso del flujo sanguíneo por estos vasos que están lesionados, los glóbulos rojos se van a fragmentar y se van a formar como esquistocitos o fragmentos. Esto es propio de la anemia, que es llamada anemia hemolítica microangiopática. La trombocitopenia se debe a un mayor consumo de plaquetas. ¿Por qué? Porque ellas se van a adherir a los vasos que están dañados. Y la elevación de las enzimas hepáticas, esto se va a deber principalmente a la necrosis del parénquima periportal. Va a haber una obstrucción del flujo, del flujo portal, que esto va a causar una distensión. Además de eso, se va a extender la cápsula de Gleason, que va a generar dolor a nivel del epigastro, a nivel del hipocondrio derecho, por la obstrucción del flujo, debido a la necrosis que se genera en los espacios sinusoidales del hígado. Las manifestaciones clínicas del síndrome de Hell, bueno, puede haber ictericia, dolor en hombro derecho, dolor en hipocondrio derecho, alteraciones visuales, manifestaciones hemorrágicas, además de eso, edema periférico, hipertensión y proteinuria. Además, pues, de las otras manifestaciones clínicas que son propias de la preeclampsia. Estas las mencioné porque son diferentes a lo que ya hemos visto de los pródromos de la eclampsia. Y además hay que tener en cuenta que en el 20% de los pacientes hay casos en los que no hay hipertensión arterial, no se evidencia. ¿Cómo se diagnostica? Por un sistema de clasificación, por dos, perdón, el de Mississippi y el de Tennessee. En el de Mississippi las clasifica en tres clases, va a depender del nivel de plaquetas. En la clase 1 las plaquetas van a ser menos de 50.000. Lo que son las transaminasas van a ser igual, pues elevación del doble de lo normal, y la LDH menor de 600, eso no va a variar. Aquí lo que se tiene en cuenta es las plaquetas. Entonces en la clase 1 menor de 50.000, en la clase 2 las plaquetas están de 50.000 a 100.000, en la clase 3 de 100.000 a 150.000. En la clasificación de Tennessee hablamos de un síndrome de Hell completo o incompleto, dependiendo de si existen todos los patrones o todos los laboratorios con los criterios, ¿sí? Las plaquetas menores de 100.000, las elevaciones de la transaminasa mayores o iguales a 70 unidades internacionales por litro y un LDH mayor de 600. En el tratamiento, la valoración inicial y los controles posteriores van a tener las mismas pautas que en la preeclampsia grave. El tratamiento anteparto se debe hacer con corticoides a altas dosis. Se debe iniciar solamente si las plaquetas son menores de 100.000. Bueno, es el criterio, ¿no? Si es necesario la maduración pulmonar, entonces se va a administrar dexametasona de 10 miligramos cada 12 horas durante 48 horas. Y después se va a pasar a metilprednisolona 40 miligramos cada 12 horas endovenoso, hasta que las plaquetas alcancen valores mayores de 150.000. El tratamiento con corticoides en posparto se debe mantener hasta que las plaquetas sean mayores de 100.000. Se debe dividir la dosis a la mitad cada 48 horas. Aquí es importante mencionar que el tratamiento del síndrome de Hell es principalmente corticoides, ¿sí? Antes del parto, en el parto y posparto. Se realizan transfusiones de plaquetas. Si las plaquetas son menores a 40.000, en el caso de realizar la finalización de la gestación por cesárea. Y si las plaquetas son menores de 20.000, en caso de parto. Bueno, las primeras 24 horas posparto si hay clínica de sangrado. Y la realización de estudios de imagen como tomografía y ecografía abdominal. Solamente si la clínica es sugestiva de un hematoma hepático. Y muchas gracias por su atención.